Con frío y muy contentos. Amén. Espero que la semana pasada hayan visto la clase. ¿Alguien la vio? No. Sí, gracias, hermanos, gracias. Yo no la vi, yo ¿No? la oí. ¿Perdón? Yo la oí. Ah, usted la oyó. No, pero estábamos en Sí, línea. no sé, porque ella la tenía puesto en su teléfono. Ok. Pero ella estaba viéndolo y yo estaba al lado, oyéndolo. Oh, ok, muy bien. Sí sabe de lo que se trata. Claro. A ver si sí es cierto. ¿Okay? No. Pues sí, le voy a hacer preguntas. A ver cómo nos va. Bueno, la semana pasada, mis hermanos, bienvenidos primeramente. Es un placer verlos. Es un placer saludarlos una vez más. De veras que, como ese Señor tan maravilloso que nos da las oportunidades de que podemos apreciar el compañerismo, ¿verdad?, en Cristo Jesús, ¿verdad? Y es muy grato y muy agradable estar reunidos en el nombre del Señor Jesús aquí en este lugar. La semana pasada iniciamos nuestra unidad que se llama ¿Cómo compartir a Jesús en un mundo post-cristiano? La semana pasada dábamos una pequeña explicación qué quiere decir la palabra post-cristiano. Si lo vieron, si vieron ustedes la clase la semana pasada o si no la vio, no importa, para ustedes, ¿qué quiere decir la palabra post-cristiano? Salud. ¿Qué quiere decir la palabra post-cristiano? Sin que vea la clase de la semana pasada. No fue una explicación extra, no viene en la clase. Para usted, ¿qué es la palabra post-cristiano? Después de Cristo, después de la crucifixión. Post-cristiano, después de Cristo. Ok, es una opinión. Ok. ¿Qué quiere decir para alguien tiene otra opinión con respecto a eso? El hermano dice, es la palabra post-cristiano es después de Cristo. Post-cristiano. Para usted, ¿qué significa la palabra post-cristiano? Es bien importante, lo hago y hago énfasis en esto, mis hermanos, porque de ahí parte la unidad. ¿Cómo vamos a entender todo lo que se nos explica en la clase? ¿Qué quiere decir para usted post-cristiano? ¿Ves lo que dice ahí arriba? No. Un mundo post-cristiano. Sí, esa es la unidad. Yo sé. ¿Qué quiere decir para usted? Bueno, para irnos rapidito, porque sí vamos a ocupar tiempo. Dígame, hermana. Post-cristiano, como en este mundo hemos bajado. ¿Hemos declinado? Ajá. Como en menos creencias en Señor. Menos gente cree en el Señor Va por ahí, sigue hermana. al Señor. Va por ahí. El mundo post-cristiano es la idea que se tiene de las cosas con respecto al Evangelio. O sea, recuerden, mis hermanos, por ponerlo más o menos en perspectiva, nosotros venimos de diferentes nacionalidades, americanos, mexicanos, hondureños, guatemaltecos, así. En cada uno de nuestros países tenemos nuestras propias raíces, nuestras propias creencias, nuestras propias costumbres. Y en ocasiones venimos a un cierto lugar y traemos nuestras costumbres a este país, por decirlo así, que estamos aquí en este país. ¿A dónde vamos? Ok. Pero recuerden, mis hermanos, que en el país a donde vayamos o donde estemos, se llevan sus propias ideas y sus formas de vida, ¿verdad? Entonces nosotros notamos esa diferencia, o las personas que son nativas de un cierto lugar notan que nosotros no somos originarios de este lugar porque tenemos ideologías, pensamientos, formas de comportamiento diferentes. O sea, que no somos como ellos, los que son nativos de cierto lugar. No quiero redundar mucho en esto. Post-cristiano quiere decir, nosotros como hijos de Dios creemos en un solo Dios verdadero, un Dios absoluto, y en su Hijo Jesucristo. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Ok. En la actualidad, todavía hoy en día, hay personas que no creen en el Señor. Creen en un Dios, pero no lo conocen, porque no han tenido la oportunidad, no se han dado el tiempo para poder buscarle
conocerlo ampliamente y realmente vivir la vida en Cristo. Tienen sus ideologías, sus costumbres, sus tradiciones, y ahí se queda la gente y no tienen la oportunidad de poder tener un encuentro con Cristo. Por eso se llama post-cristiano. Nuestras ideas que tenemos de quién es Dios y quién es el Señor Jesús. Lo que pensamos de Él, sin tener una comunión con Él, sin haber antes conocido. Tenemos nuestras opiniones, pero no lo conocemos realmente. Y para eso, en esta clase que vamos a iniciar, que es la segunda de nuestra sección, que es Jesús importa, en el libro de Colosenses capítulo 1. Pero antes de esto, si usted leyó la clase, antes de esto hay un artículo que es muy interesante, que es como una introducción a lo que el apóstol Pablo nos escribe con respecto a su carta a los colosenses. Sí, mi hermana. Sí, solamente quería agregar que es el cambio de una cosmovisión diferente, especialmente ahorita, aplicándolo a nosotros en Estados Unidos. Antes era un país que todos decían, se estableció una fundación cristiana, ¿verdad? Entonces, ahora ya no se puede decir eso, ya estamos post-cristianos, ya no tenemos la influencia que teníamos antes, y por eso es importante las sesiones que vamos a tener, porque ya vivimos en un mundo donde la mayoría no cree lo que nosotros creemos. Exacto. Entonces, sí, adelante. Sí, claro. Entonces aquí el apóstol Pablo, cuando escribe a los colosenses, nos enseña realmente cómo es que debemos escuchar la voz de Dios, y que no es una imposición el creer en Dios ni en creer en sus enseñanzas. No es una imposición, es una invitación a que conozcamos a nuestro Dios, el creador de todas las cosas. Es una invitación, es decisión de cada uno de nosotros. Para esto, mis hermanos, yo quiero invitarlos a que vayamos a la introducción de la unidad, no de la clase, aclaro, de la unidad, en su libro de alumno, en la página número 87, en donde está escrito este artículo, y nos damos cuenta, mis hermanos, por qué Pablo escribió esta carta a los colosenses y el motivo por la cual la escribió. Y dice de esta manera, página 87, dice de esta manera: la enseñanza principal del apóstol Pablo en el libro de los Colosenses está centrada en la pregunta: ¿quién es Jesucristo? El apóstol insiste en que no existe abismo alguno entre el Dios trascendente y su creación material. Cristo es tanto creador como reconciliador. Colosenses del 1 al 23, que ese es los versículos que vamos a tocar. Fíjense lo que dice ahí: Cristo es tanto creador como reconciliador. Él es la expresión exacta de Dios y reúne al cielo y la tierra. No es necesario una jerarquía de poder angélico, ya que Cristo es totalmente divino y totalmente humano. Realmente en Él habitan corporalmente toda la plenitud de la deidad. Capítulo 2, versículos del 9 y 16. Aquí viene lo interesante, por el problema de Colosas. ¿Por qué Pablo debió hacer énfasis especial en este tema para Colosas? Colosas era una ciudad pluralista, con residentes griegos, judíos, nativos frigios, además de los miembros del ejército romano. La palabra pluralista es que son personas que vivían en ese lugar de diferentes niveles sociales o culturales. Muchos creen que los asuntos doctrinales de Pablo necesitaban responder a los trasfondos filosóficos de esta población pluralista. Aunque Pablo no define las falsas enseñanzas de manera específica, los lectores pueden discernir varios temas a partir de lo que él escribía. El primero es el siguiente, dice: asuntos de la exaltación de espíritus elementales o ángeles. Esos son los puntos que ellos creían. Dice: a quienes muchos consideraban como intermediarios necesarios entre Dios y el ser humano. Según
como se enfoca el asunto, era algo que parecía restarle deidad a Jesús o cuestionar la autenticidad de su humanidad. La cristología cósmica de Colosenses parece apuntar a estos temas. El segundo punto es el siguiente: asuntos que ver con la práctica espirituales y litúrgicas. Pablo, en cambio, habla de una espiritualidad basada en Cristo en lugar de este tipo de prácticas, o sea, diferentes a lo que es cosas prácticas espirituales. El tercer punto es: el asunto tiene estrecha relación con los 12 anteriores. Algunas personas en Colosas creían que era posible alcanzar una espiritualidad superior mediante un conocimiento especial de algún tipo, quizá una especie de prognotismo en lugar de la espiritualidad genuina que está a nuestro alcance en Cristo, en quien habita la plenitud de la deidad en forma humana. Conocer estos asuntos ayuda a que los lectores puedan comprender mejor la cristología específica de la epístola de los Colosenses escrita por Pablo. Y entonces, mis hermanos, aquí quiero parar. Aquí puedo decir, mis hermanos, que por eso Pablo escribe esta carta a los Colosenses, porque en Colosas había este tipo de personas que vivían en este lugar de diferentes regiones, ¿verdad? Como dice aquí, pluralistas. Tenían sus propias ideologías, tenían sus propias prácticas, creían en muchas cosas. Pero cuando llega el cristianismo a Colosas, mis hermanos, entonces empiezan a chocar con respecto a la forma de en quién creer y cómo creer. ¿Me entienden? Aunque Pablo no estableció la iglesia en Colosas, él no la fundó, fue otro personaje, yo me acuerdo que, si no recuerdo el nombre, no fue Timoteo, Epafrodito. Bueno, uno de los compañeros de Pablo en sus viajes misioneros fue él. Pero cuando Pablo escribe esta carta a los Colosenses, Pablo ya se encontraba preso en Roma. Y muchos de los que habían sido compañeros de él en el Evangelio lo visitaban cuando él estaba preso. Y este personaje iba y le comentaba qué es lo que sucedía en la iglesia que se había formado en Colosas. Entonces Pablo empieza a escribir cartas alentadoras, también daba orientación en quién creer y cómo creer, y también les daba pues sugerencias de lo que estaba bien, lo que estaba mal delante de Dios. Entonces, cuando empezamos con el libro de Colosenses, aquí les invito a que el artículo lo lean en su casa todo completo. Y entonces aquí empezamos con nuestra clase, que dice: Jesús importa. ¿Y cuál es el punto principal? Dice: Jesús es Dios y nadie ha hecho lo que Jesús ha hecho. Entonces, ese es lo que Pablo se centra en la persona del Señor Jesucristo. Esto para dejar a un lado las ideologías de todos esos pueblos. La aplicación para la vida. ¿Alguien lo quiere leer, por favor? Adelante. Estando delante de Jesucristo, a punto de lavarse las manos, Poncio Pilato le preguntó al Salvador: ¿qué es la verdad? Juan 18:38. La gran tragedia es que Pilato tenía delante de él a Jesús, quien es el camino, la verdad y la vida. Juan 14:16. Pero Pilato no lo reconoció, más bien lo entregó para ser crucificado. Excusando su acción con un simple lavado de manos y soltando a un malhechor llamado Barrabás. Pero la pregunta que hizo Pilato, ¿qué es la verdad?, resuena hasta el día de hoy. Es la pregunta que los más grandes filósofos de la historia de la humanidad se han hecho y han procurado responder. Se escriben miles de libros para intentar dar una respuesta a esta pregunta. Al fin, la respuesta es tan sencilla como poderosa. La verdad es Jesús.
filosofías y religiones mundiales han distorsionado la verdad. Así que si queremos entenderla, la manera plana y correcta, necesitamos mirar a Jesús. La verdad que encontramos a Jesús importa, porque Jesús importa. Amén. Gracias, mi hermano. Entonces, pero fíjense cómo se centra aquí en la aplicación para la vida. Cuando Poncio Pilato le pregunta al Señor Jesús qué es la verdad, que ese es el punto principal de donde parte Pablo para escribir. Pero yéndome al libro el Evangelio de Juan, capítulo 18, es que había esa controversia en el corazón de Pilato para poder condenar al Señor Jesús. Cuando le dice, entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato respondió, ¿soy acaso yo judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Pero Jesús respondió, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de este mundo, no es de aquí. Le dijo entonces Pilato, luego, ¿es tu rey? Respondió Jesús, ¿tú dices que soy rey? Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Aquí empieza el punto principal entre Pilato y el Señor Jesús. Dice, para esto he venido a este mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es nacido, todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Y le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Esa es la pregunta. Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y le dijo, yo no hallo en él ningún delito, pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte a uno en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Y entonces es cuando la multitud grita que no, que a Barrabás. Pero la pregunta se quedó en el corazón de Pilato, ¿qué es la verdad? Porque el Señor Jesús le insistía, yo soy la verdad. Y entonces ahí es donde el ser humano tenemos dificultad para poder entender realmente quién es el Señor Jesús. Y en que entonces el apóstol Pablo, al escribir a los colosenses, empieza a dar una serie de explicación qué es la verdad. Vamos a Colosenses capítulo 1, ahí empezamos con nuestra clase. Esta ocasión vamos a empezar no con los versículos vamos a ir leyendo conforme vamos a ir avanzando en la lectura. Antes de esto ya inicié y no nos pusimos en las manos de nuestro Dios, y quiero hacerlo porque es necesario y es importante estas cosas. Vamos a orar. Amantísimo Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque nos permites una vez más, Señor, estar en tu presencia, reunidos, leyendo y meditando en tu palabra, Señor. Danos luz de entendimiento, Señor. Te rogamos, Padre, que a través de tu Espíritu Santo, no solamente es que hablas a nuestra mente, Señor, sino que también a nuestros corazones. Señor, habla a nuestros corazones, Señor, para que de esta manera nosotros podamos entender realmente cuál es tu voluntad, tu santa voluntad en nuestras vidas, Señor. Cómo es que tú, a través de los siglos, Señor, has sido nuestro Dios, has sido el Rey, has sido el Creador de todas las cosas, y que tu única y santa voluntad, Señor, es que te conozcamos. Ruego, Padre, que cada uno de nosotros, Señor, podamos gozarnos de tu presencia en todo momento, Señor, y podamos compartir, Señor, también estas verdades con las personas que lo necesitan. Gracias, Señor, por ese tiempo tan maravilloso que nos concedes, Señor, por este lugar, por las comodidades, por todas las cosas, Señor, que son importantes en nuestra vida. Señor, las valoramos y sabemos que provienen de tu presencia. Gracias por cada uno de mis hermanos que ya están aquí presentes, Señor. Solamente te ruego, Señor, que derrame de tu bendición en los corazones de cada uno de ellos. Te lo rogamos, Señor, en el precioso nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Empecemos, mis hermanos. Dice la primera sección. Ahorita alguien de ustedes me va a ayudar con la siguiente. Dice, mero cristianismo, la obra de C.S. Lewis, publicada en 1952, es considerado uno de los libros de mayor impacto en la historia moderna del cristianismo.
En esta obra, el autor popularizó lo que se conoce como el trilema de Jesús. Según Lewis, cuando uno lee en los evangelios lo que Jesucristo dijo e hizo, se ve confrontado con tres opciones. El primero, Jesús fue un lunático que pensaba ser el Hijo de Dios, sin serlo, es lo que él dice. Lo segundo, Jesús fue un mentiroso que decía ser Hijo de Dios sabiendo que no lo era. Y lo tercero, Jesús es quien dijo ser el Hijo de Dios, Dios hecho carne. En esta segunda sección estaremos estudiando lo que Jesús es Dios. No, estudiaremos que Jesús es Dios y que nadie ha hecho lo que Él hizo. Colosenses del 1:15 al 17. Y se nos ayudará a entender esta verdad. Pero fíjese, fue un libro escrito por este señor Lewis y trata tres temas, 3 puntos, lo pone de 3 puntos diferentes. Y lo pone al Señor como un lunático, que eso es una herejía delante de Dios. Lo segundo es que es un mentiroso. Y como tercero es que realmente el Señor Jesús era el Hijo de Dios, pero encarnado. De estos 3 puntos, ¿cuál cree usted, mis hermanos, que la gente se inclina por creer más? Bueno, yo veo un programa de un muchacho que se llama Frío Rodríguez. Él se pasea por todas las universidades de España haciendo esa misma pregunta. ¿Quién crees tú que fue Jesucristo? La mayoría de los estudiantes no creen en Dios. La mayoría. Y él les explica. En España. Sí, en España. Y les hace esa pregunta. ¿Quién tú crees que era Dios? Y sale la respuesta. Muchos dicen que era un mentiroso. O sea, que no era... Un Dios como cual todos los demás. Sí, y lo después, en conclusión, casi todos dicen, ¿no? Porque están llenos de sabiduría del mundo. Y le dice, otro dice, no, que él era un loco, para decir lo que él decía que era. Entonces él le dice, llegamos a esa conclusión y él le dice eso mismo que esa pregunta. ¿Y si él es quien dice que él es? Nos quedamos nosotros en el aire, porque entonces lo rechazamos absolutamente y no comprendemos. Pero sí, esa pregunta surge en todo el tiempo. El ámbito. Pues recuerden que es precisamente este tipo de situaciones son lo que se llama un mundo post-cristiano, que no reconocen al Señor Jesús como el Hijo de Dios. Por eso este tipo de libros o literaturas se distribuyen en muchas de las universidades y confunden la mente de las nuevas generaciones o de los jóvenes que no conocen realmente o no han tenido una explicación ampliamente de quién es Dios y quién es el Señor Jesucristo. Ahí empieza la controversia. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con nuestros jóvenes hoy en día, especialmente los que están preparándose para alguna carrera, porque en las universidades no les enseñan realmente, en la mayoría de ellas, no les enseñan realmente el temor a Dios. Y es una pena, porque España, como todos los países europeos, fueron construidos bajo ese concepto. No creen en Dios. No, la mayoría de los muchachos tienen mucha filosofía en su cerebro. Sí. Y el hombre, ese muchacho sabe cantidad, les dice, prueben ustedes, si algún científico de lo que ustedes conocen comprobó que Dios no existe. No pueden, ninguna, al contrario, se convirtieron a Cristo, muchos de los científicos. Ojalá y que sí fuera todo el tiempo, ¿verdad? Bueno, 3 puntos que vamos a mirar. Hermano pastor. Nada más quería clarificar si Lewis es cristiano. Sí. ¿Es cristiano? En este libro trata de entrar en el grupo postcristiano que no cree, y por eso hace esas 3 preguntas, para abrir la conversación. Y él apunta a la última. Ese punto no lo sabía, que él era cristiano, por eso. Él era cristiano, sí. Ir al punto es importante. Sí, mire, en 1952 y él ya pensaba, ya estaba eso regado ya. Sí. Esa creencia. Y hasta el día de hoy. ¿Vea? Bien. Y hay 3 puntos que nos toca la clase. Uno de ellos es, Jesús es el Dios de la creación, es el primero. El segundo punto es, Jesús es preeminente sobre la creación. Y el tercer punto es, Jesús es quien
sustenta la creación. Son 3 puntos diferentes. No los va a encontrar usted ahí, sí están. Están en su libro, están seccionados, ahorita los vamos a ir viendo. Veamos, Jesús es el Dios de la creación. Me gustaría que tuvieran sus Biblias para que poder ir consultando citas bíblicas para poder reafirmar lo que estamos leyendo. Dice, Jesús es el Dios de la creación. Pablo en este pasaje nos ayuda a entender que Jesucristo es Dios, pues lo presenta como la imagen del Dios viviente. En el versículo 15, ¿qué nos dice ahí? Estamos en el libro de la clase. Versículo 15. Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda creación. Hasta ahí. ¿Qué dice? Dice, él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Dice, en otras palabras, Jesús es la representación exacta de Dios, aunque todos los seres humanos han sido hechos a imagen y semejanza de Dios, de acuerdo a lo que leemos en Génesis capítulo 1, versículo 26. Basado en ese versículo de Génesis, es como es que Pablo parte en su explicación, en su carta, a los colosenses, que realmente el Señor Jesús es quien dice ser, el Dios invisible. Dice, Jesucristo está en una categoría diferente, pues no solo es verdadero hombre, sino también es verdadero Dios. El autor de Hebreos lo llama el resplandor de su gloria y la imagen misma de sus sustancias. Hebreos capítulo 1, versículo 13. Me gustaría que tengamos muy a la mano los libros de Hebreos, los libros de Efesios, porque ahí vamos a ver muchas citas bíblicas. En Hebreos capítulo 1, 3, que nos reafirma esta verdad. El autor de Hebreos lo llama el resplandor de su gloria y la imagen misma de sus sustancias. Hebreos capítulo 1, versículo 3. Ahí no tiene. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Amén. ¿Qué dice? Con su poder el Señor pudo hacer todas las cosas. Por eso encontró el privilegio de estar al lado del Dios creador de todas las cosas. Por eso en Hebreos podemos encontrar esta gran verdad. Dice Pablo en otra de sus cartas, afirma que Jesús no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Eso lo hemos leído muchas veces en Filipenses capítulo 2, versículo 6. El Señor Jesús no quiso ser solamente el Dios poderoso, sino que realmente Él no que no le diera importancia, sino que realmente Él, siendo Dios verdadero, Él enseñó como todo maestro realmente a quien se debe la gloria y la honra. Sin sobrepasar, mis hermanos, su humanidad. Él era Dios. Él tenía todo el poder. Él tenía todo a su favor. Pero a la misma vez, siendo hombre, siendo humano, Él consideraba al ser humano con sus debilidades, sus defectos, también sus cualidades, ¿por qué no? ¿verdad? Pero Él nunca dejó de lado estas cosas por las cuales Él cuidó para que nosotros podamos entender la verdadera esencia del Señor Jesucristo. Siendo un Dios verdadero, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, dice la palabra, ¿verdad? Y es por eso que es un Dios, el Dios de toda la creación. Ese es el primer punto que Él enfoca. Segundo, Jesús preeminente sobre la creación. En este versículo 15 dice el primogénito de toda creación. Si la palabra primogénito significa preeminente, no está hablando de ser el primero en nacer, como todos lo conocemos, dice, sino el primero en rango. Cristo tiene la preeminencia sobre la creación, tanto visible como invisible, porque por todo ha sido creado. Mis hermanos, aquí quiero hacer una pausa. Recuerden, mis hermanos, que en toda sociedad, como por ejemplo en cualquier país, hay presidente, vicepresidente, hay secretarios de defensa, secretario de economía, o sea, hay diferentes rangos.
Y si vamos a hablar en cuestiones militares, hay generales, capitanes, tenientes, subtenientes y rangos, ¿verdad? En el caso del Señor Jesucristo, no era así. Él era Dios. Él era todo. Él no tenía por qué ser menos o tener más, servidores más abajo que Él, sino que Él, siendo Dios, Él mismo estuvo en todas esas posiciones trabajando y haciendo la obra redentora en todos los aspectos. Siendo Dios, con autoridad, pero a la misma vez tomando en cuenta todas las cualidades de un ser humano. Hermano, ¿quiere decir algo? Eso ha sido causa de malas interpretaciones y han surgido muchas herejías y filosofías y creencias, porque dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Cualquiera que lo lea así por encima, pues es el primero que fue criado. Eso es lo que dice. Sí, sí. Pero si vamos al idioma original, no es así. Hay dos palabras para primogénito. La primera palabra es protos, que significa el primero en ser creado. Exacto. Pero esa no es la palabra que aparece ahí. Es la palabra arche, que significa que Él es el regidor de toda creación, autoridad, cabeza, dominio y regidor de todo. O sea, es la autoridad máxima. Y esa palabra, por eso es que hay malas interpretaciones. Esas palabras en el griego hay dos palabras, arche y protos. Protos es el primero que fue criado, ahí sí estamos bien. Pero Él es el arche. Es diferente. Hay una cosa, mis hermanos, a veces para la mente del ser humano nos es difícil a veces en poder comprender estos detalles que son celestiales y tienen una profundidad teológica que a veces nos resulta imposible de poder creerlo, porque recuerde que la palabra, Pablo mismo escribe en otros libros que dice que cuando fue la creación y estaba el Señor Jesús obrando juntamente con el Padre. El Logos. Exacto. Entonces, nosotros nos resulta imposible creer cómo fue posible eso. Bueno, son asuntos eclesiásticos que necesitamos entender, no con nuestra mente carnal, sino con el corazón. Un corazón dispuesto a poder entender espiritualmente. Que haya discernimiento de corazón. Dice la palabra, siguiendo con la clase, dice, ya no sé en qué parte me creí. Dice, por esto Jesús es preeminente, porque Él es el creador y sustentador de todo. Y nos indica que vayamos a Juan capítulo 1, versículo 1 y Hebreos 1, de 2 a 3. Dice, no hay nadie como Cristo. Esa es la razón por la que lo adoramos. Y si Jesús fuera una criatura, adorarlo sería idolatría. Pero puesto que es Dios y preeminente, sobre todo es digno de nuestra adoración. No por ser un santo, sino porque Él fue primero en todas las cosas. Y eso es uno de los asuntos que tenemos que entender, mis hermanos. Que delante de Él no hay dioses, no hay santos, no hay cosas que adorar, sino que es Dios mismo obrando. Tercer punto dice que Jesús es quien sustenta la creación. Todavía, hoy en día, lo sigue haciendo. Dice, no solamente todo fue creado por medio de Él y para Él, lo cual enfatiza que Jesús es el agente de la creación, sino que además las cosas que existen lo ha hecho porque encuentra en Él su sustancia. Versículo 17 que nos dice, y Él es ante todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. O sea, aquí da una afirmación de que realmente Él fue el que las creó y Él es el que tiene cuidado y lo sigue sustentando. Es como si usted, mis hermanas, sé que ustedes como tienen mucho cuidado de que cuando tienen sus casas jardines y les gusta mucho la jardinería o las flores, usted les cuida, las riega, les da sus alimentos, las poda y todo. Es un cuidado y muy especial para ustedes porque a ustedes les gusta esto, ¿verdad? Es lo mismo que hace el Señor con su creación. Él la creó, la cuida y la sustenta. Y lo sigue haciendo hasta el día de hoy. Por eso es que dice que Jesús es que sustenta su creación. Y si en otras palabras, el Hijo es la fuente de vida de todo universo y por el poder de su palabra las cosas pueden existir. Todo
tanto lo visible como lo invisible, que es el versículo 16. Dice, todas las cosas que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestados, fueron creados por Él. Ese es el versículo 16. Y se encuentra la razón de ser en el Hijo. Sin Cristo nada podría vivir. Entonces Pablo escribe de esta manera para reafirmarle a los colosenses que sus ideologías, sus creencias no tienen sustento con respecto a la palabra de nuestro Señor. Y tiene mucho valor lo que el Señor hizo y sigue haciendo y seguirá haciendo por la humanidad mientras que el Señor no venga, ¿verdad? Que esta son una de las cosas que nosotros podríamos entender realmente quién es. Debemos llenarnos de profundo gozo saber que no adoramos a una criatura sino a Dios hecho carne. Esa ha sido la confesión de fe de la iglesia en la cristiandad por más de 2000 años. Por lo tanto, confía en tu Creador. Si Él es capaz de sostener toda la creación, puede sostener también a ti. ¿Usted lo cree, mi hermano? Amén. Podemos creerlo, ¿por qué no? ¿Verdad? Que el Señor Jesucristo es el creador de toda la creación y el que sustenta estas cosas que veamos. Por eso tenemos que ser agradecidos con Dios. Podemos mirar la mano de Dios obrando en todas las cosas. Y sobre todo en no solamente cuestiones materiales, cuestiones espirituales, cuestiones de sustento. En todas las cosas el Señor tiene cuidado. Como un padre de familia, como una madre de familia, cuida de su hogar, cuida de sus hijos. Así el Señor cuida de su creación, de todas las creaciones. Entonces, nos hace una pregunta, dice, ¿cómo puedes demostrar que Jesús es lo más importante para ti? ¿Cómo lo puede usted demostrar? ¿Perdón? Haciendo la voluntad que Dios Haciendo su voluntad, muy bien. ¿Alguna otra opinión? ¿Cómo podemos demostrar que Jesús es lo más importante para nosotros? Tratando de caminar siempre su voluntad. Caminar junto con Él. Amén. Tratando de caminar siempre su voluntad. ¿Sí? Su voluntad. Por eso sí, caminando Sí. en obediencia, ¿verdad? Amándole, respetándole, obedeciéndole sobre todas las cosas. Amando a nuestro prójimo. Sí, porque en realidad el que dice, no dice así, primera de Juan, el que dice, yo amo a Cristo, pero no guarda su mandamiento, es mentiroso. Entonces no queremos ser mentirosos, ¿verdad que no? No. Nosotros creemos que no, ¿verdad? Pero ya sí lo somos. Fíjese, una de las cosas que es importante que cómo podemos demostrar que el Señor Jesús es lo más importante para nuestra vida es que creer que el Señor Jesús es Dios. Como principio de todas las cosas. Y segundo, que Él es el sustentador de todas las cosas. Porque hoy en día los hombres anteponemos deidades, imágenes como las creadoras y los que cuidan de las cosas que hay y las que existen. Y no es así. Es Dios realmente cuidando y cultivando todo lo que Él ha creado, lo que Él hizo, ¿verdad? Y lo seguirá haciendo por usted y por mí. ¿Algún comentario, mis hermanos? Espero que esté quedando claro, porque nosotros tenemos que entender esto, ¿verdad? Que el Señor Jesús es nuestro Señor, ¿verdad? Vayamos a la siguiente parte de nuestra clase. Dice, en la historia de la humanidad hemos visto a muchos seres humanos que se han proclamado soberanos. Póngale atención a esa palabra. Algunos de ellos tuvieron imperios enormes y riquezas inimaginables. Sin embargo, todos han muerto. Sus imperios han desaparecido, al igual que sus riquezas. Solamente hay un soberano del universo que gobierna sobre todas las cosas. En este pasaje, el apóstol Pablo quiere dejar muy claro que el único soberano que merece la gloria y el honor en la iglesia es Dios. En Jesucristo, por el excelso plan de redención. Aquí es importante, soberanía. Esto de la soberanía, mis hermanos, ha existido por siglos.
lamentablemente, como seres humanos, como hombres, tenemos esa debilidad, o yo lo miro así como debilidad, de que no estamos preparados para tener dominio sobre las cosas y sobre las personas, o sea, gobernar sobre personas. Cuando alguna persona, en el rango que usted quiera, piense en la idea que usted quiera, sea presidencia, sea como gobernadores, sea sí, aún en las empresas, cuando eres supervisor, encargado de algo, ¿verdad? Tendemos a como que nuestra mente se desvía por el poder que se nos confía o se nos confiere. Cuando tenemos esta soberanía sobre personas, sobre cosas, tendemos a equivocarnos. Decía un presidente en México, decía, los hombres nos podemos subir sobre un ladrillo, o un brick, como dice aquí en inglés, nos subimos a un ladrillo y nos mareamos, decía él, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el poder se nos sube a la cabeza y al momento perdemos toda realidad de las cosas. No sabemos realmente gobernar, tal como lo del Señor Jesús lo hizo y lo sigue haciendo. Él es el supremo en esas cosas. Por eso no nos equivoquemos, porque en todas las cosas que se nos confieren nos equivocamos a veces. Podemos estar trabajando bien, podemos ser buenos trabajadores o buenos administradores, buenos en muchas cosas, eso no se discute, pero a veces no estamos preparados para saber dirigir ciertas cosas en lo que nosotros tenemos experiencia. No sabemos dirigir a otras personas para que lo hagan. Y estoy hablando cuando se tiene la mejor disposición de dirigir o enseñar a alguien. Lamentablemente hoy en día también se tiene la mentalidad que lo que he aprendido y la experiencia que he adquirido la quiero tener solamente para mí y nadie más. A veces nos portamos egoístas y no queremos enseñar a alguien más a hacer lo que yo he aprendido. ¿Por qué? Porque nuestro pensamiento siempre es, mi trabajo me costó, mi tiempo me costó, mi esfuerzo me costó, todo todo yo, el famoso yo. Y eso es peligroso, mis hermanos, porque entonces ya no tenemos la mente de Cristo, aún siendo cristianos. Tenemos que tener esa sensibilidad, mis hermanos, que si tú batallaste, si tú te esforzaste para aprender algo y trabajaste para tener habilidad en algo, comprende que tu semejante va a pasar por lo mismo. Ayúdalo, enséñalo. Y esto es algo similar a lo que el Señor Jesús nos hace a nosotros. Por eso el Señor Jesús fue tan popular en sus tiempos, porque Él tuvo compasión de los más débiles, de los necesitados. Él no se puso como Dios, ni como maestro, como todo mundo lo miraba. Él siempre tuvo compasión del más humilde, del más necesitado. Y vayamos a nuestra clase, 3 puntos que hay ahí. Uno de ellos es Jesús es preeminente en todo. Una vez más, lo vuelve a reafirmar. Jesús es plenamente Dios. Y por tercero, Jesús es quien reconcilia todas las cosas. Podemos entender que el Señor Jesucristo es la cabeza de una iglesia como esta. ¿Podemos reafirmarlo, hermano? Ahí lo dice en el 18, versículo 18. Versículo 18, ¿qué nos dice, hermano? Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Amén, hasta ahí. Él es la cabeza de la iglesia. O sea que aquí, mis hermanos, el hermano que sirve en esto, el hermano que sirve en el otro, no se compara al Señor Jesucristo, ¿verdad? Así es que tengamos muy en cuenta ese detalle. Dice, por naturaleza nos gusta tener el primer lugar. Desde pequeños enseñamos a los niños a compartir, a ser amables, a reconocer que no siempre van a ganar en todo, pero algunas veces como adultos seguimos actuando igual. Qué interesante, ¿verdad? Sin embargo, el versículo 18
nos recuerda que en la iglesia y en nuestra vida, Jesucristo es la cabeza, es decir, el líder, y puesto que Él es el representante de la nueva humanidad resucitada. Eso es importante. Él es el preeminente, pues es el soberano. La soberanía que puede tener en alguna sociedad tan grande, la sociedad que muchas veces nosotros no podemos dirigir o saber, sí, más que nada eso, dirigir. El Señor Jesús nos dirige de una manera tan majestuosa, sí, que no solamente un grupo pequeño, sino que humanidad entera. Imagínense poder tener no dominio, porque no se trata de dominios, sino tener un control de que realmente poder atender a las masas, a las generaciones, mis hermanos, con un amor, con una paciencia. Porque recuerde que cada uno de nosotros tenemos nuestros propios pensamientos, nuestras propias actitudes y nuestras propias acciones. Y el Señor atiende a cada uno de nosotros de manera muy particular y lo hace de una manera que ningún ser humano lo sabe hacer. Por eso Él es que es preeminente. Él es soberano sobre todas las cosas. Amén. Y otro de los puntos es que Jesús es plenamente Dios. Versículo 19, ¿qué nos dice el versículo? ¿Alguien quiere leer versículo 19? Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Hasta ahí. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. Y no dice que no solamente una parte, no solamente los de su época, o no solamente a los judíos, sino todo. Desde que la creación fue hecha hasta el día de hoy. Pablo afirma en el versículo 19 que en Cristo habita toda plenitud. Esto significa que Jesús es plenamente Dios, Colosenses 2:9. Este es un punto cardinal de la doctrina cristiana que lo hace diferente a cualquier otra religión. El cristianismo bíblico cree que Jesús es verdadero Dios, no meramente un líder moral. Jesús no es un ángel, no es solamente un ser humano. Es verdaderamente Dios hecho carne al ser verdaderamente hombre. Nos representa a verdadero Dios, no nos salva. Qué hermosa verdad. Entonces aquí viene a reafirmar lo que ya hemos dicho, lo que acabamos de comentar hace un momento, que Él es Dios, nuestro Dios, y que Él nos comprende y que Él tiene la forma de poder venir a nuestra vida y poder tratar con nuestros asuntos. Entonces Él es plenamente Dios. Se necesita ser realmente Dios para conocernos. Recuerde que Él es nuestro creador. Él sabe todas nuestras virtudes y nuestros defectos. Entonces es como alguien que es inventor de algo y sabe cómo funciona, sabe en qué parte va a fallar, en qué parte se necesita más ajuste, qué sé yo. Cuando se inventa algo, el inventor está al pendiente de todos esos, los pros y los contra. O sea, cómo va a funcionar una invención y en qué puede fallar, y le pone especial atención en las cosas que se crean. Siendo Dios, nos conoce nuestros pensamientos, conoce nuestro corazón, conoce nuestras debilidades, conoce cuánto usted es y es capaz de hacer, y lo que no es capaz también de hacer. Por eso Dios es nuestro Dios realmente, que nos conoce de todo a todo. Por eso no crea usted que Dios no tiene cuidado de usted. Y este es un pensamiento erróneo que nos llega a nuestra mente cuando a veces nosotros estamos pasando por situaciones que decimos, pues, no, es que Dios no me escucha, o yo le robé a Dios por mucho tiempo en oración por esta situación y Dios no me respondió. Y pensamos que Dios realmente no nos escuchó. Sí nos escuchó. Sí nos escucha y nos atiende. Pero ¿sabe por qué no obra? ¿Usted me puede decir por qué a veces Dios no obra? No, bueno, el hermano Velázquez nos ha dicho que Él no es nuestro servidor, ¿verdad? Es un ejemplo. Pero realmente, ¿usted puede decirnos por qué Dios no obra cuando usted le ha rogado a Dios con tanta insistencia? Amán. Bueno,
porque tenemos que crecer y cuando pasamos por pruebas, mientras más pruebas pasamos, o sea, más nos acercamos a Dios. Amén. Si no tenemos prueba, Ni lo buscaremos. de Dios y estoy feliz, lo tengo todo pero cuando vienen las pruebas difíciles, ahí es donde nos arrodillamos, Amén. ahí es donde oramos, donde leemos la Biblia. Y podemos comprender por qué Dios no obró, ¿verdad? Cuando lo conocemos y entendemos eso. Pero ¿qué cuando la gente no lo conoce? Vive en desobediencia todo el tiempo. No solamente en desobediencia, mi hermano. Muchas veces la gente, la humanidad entera, por causa de que Dios no les concedió alguna bendición o Dios no obró de acuerdo a la oración que se le hacía al Señor, entra en el corazón del hombre la amargura, la decepción. Y no queremos saber de nada. Y es un error muy grave. Ya lo hemos dicho en muchas ocasiones. Y estamos aprendiendo, porque ya lo sabemos, que Él es el soberano. Exacto. Él actúa de acuerdo a su voluntad, no la mía. Fíjense, mis hermanos, cuando Dios no concede una oración que hemos hecho delante de Dios, y lo digo porque yo estoy juntamente con ustedes, o sea, yo soy humano como ustedes y duele reconocer que nosotros somos hombres que fallamos delante de Dios, pero muchas veces Dios no obra porque quiere enseñarnos algo, cambiar nuestras costumbres, nuestra manera de pensar, hacer cambios en nuestra vida, que eso es una de las cosas en que nosotros debemos de enfocar cuando realmente queremos tener una relación con nuestro Dios. Tenemos que aprender por qué Dios no obra. Tiene planes para ti y para mí. A veces no son agradables y a veces sí, pero como todo ser humano, mis hermanos, tendemos a fallar delante de Dios. Por eso Jesús es plenamente Dios. Otra de las cosas que nos dice en el versículo 20 es que Jesús es quien reconcilia todas las cosas. Versículo 20, ¿qué nos dice ese versículo? Por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de Jesús. Amén, gracias mi hermana. Dice ahí, nadie más podía hacer la obra de reconciliación que hizo Jesús. Nosotros éramos hijos de ira y enemigos de Dios, Efesios 2:3. Dice Efesios 2:3, dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Es lo que Dios dice en Efesios 2:3. Pero ahora, por la fe, somos hechos hijos de Dios, Juan capítulo 1:12. En este es el mensaje del Evangelio, que en Cristo podemos ser reconciliados con Dios. Antes estábamos en enemistad con Dios por nuestros pecados, Romanos 8:7. Pero ahora estamos en paz por la fe, Romanos 5:1. Nosotros no podemos reconciliarnos con Dios por medio de nuestras obras, ¿verdad? Entonces eso también nos habla la palabra de Dios, que no por obras, para que nadie se gloríe. Dice, por eso Dios envió a su Hijo para hacer las obras de reconciliación. Como dice el versículo que leyó mi hermana, dice que por medio de Él reconcilia consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en el cielo. ¿Quién puede hacer eso, mis hermanos? Tener el dominio y tener la reconciliación, tanto las celestiales como las terrenales. ¿Quién tiene el poder para hacer eso? Un Dios vivo que está en obra, que está obrando. Y los demás han sido ídolos que en su momento hicieron algo, porque tenemos que reconocer, mis hermanos, que muchas veces los hombres adoran a ciertos personajes que hizo algo en vida y lo hizo con la mejor intención de ayudar a la humanidad, pero lamentablemente murió y ya. Sus esfuerzos murieron. Pero en Dios no, en el Señor Jesucristo no. Él sigue obrando, tanto en lo terrenal como en lo celestial. Dice,
haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Solamente por la sangre que el Señor nos dio, que es por medio de su cruz nos ha perdonado y nos ha justificado. Entonces, mis hermanos, estamos realmente bendecidos porque el Señor Jesús pensó en usted, pensó en la humanidad entera, aquellos que realmente lo buscan y quieren tener una reconciliación con el Señor Jesús. Entonces, ¿estamos de acuerdo que el Señor Jesús, como dice el versículo 19, que es la cabeza del cuerpo de la iglesia? Por supuesto. Si usted no cree en eso, pues entonces yo no sé en qué va a creer. Conviértase. No, sí, y no se trata de que lo forzamos a que creamos. El Señor tendrá paciencia para que nosotros podamos realmente conocerlo. Yo solamente aconsejo con las personas que me preguntan es que debemos darle gracias a Dios que nos da el tiempo para poder conocerlo. Porque para aquellas personas que se les acabó el tiempo, hasta ahí llegó el tiempo, la oportunidad. Y si nosotros estamos vivos, tenemos la oportunidad de poder conocerlo. Entonces, realmente es nuestro Señor el que nos bendice. Y recuerden, mis hermanos, esto es una parte de lo que es post-cristiano, de lo que la gente cree, como lo estaba pasando en Colosenses, en la tierra de Colosas. Tantas ideologías que hay en el ser humano. Y Pablo escribe, en Cristo somos más que vencedores. Colosenses capítulo 1, versículos 21 al 22. Y aquí vamos a ver algo importante que hoy en día todavía funciona. Dice, nunca nos vemos a nosotros mismos como villanos, ¿verdad que no? Cuando vemos una película, estamos del lado del héroe y queremos que derrote a su enemigo, al villano de la historia, pero ¿te has puesto a pensar en que antes de conocer a Jesús, debido a nuestros pecados, éramos enemigos de Dios? Qué difícil, ¿verdad? Dice, de esto nos habla este pasaje. Sin embargo, la historia no termina allí. Por medio de Jesucristo, Dios ha hecho todo para reconciliarnos con Él, salud, y convertirnos en sus hijos amados. Efesios 5:1. A ver, voy a ponerlos a prueba. Qué malo es el hermano José Luis. Los voy a poner a prueba. Les doy un minuto. Lean los versículos 22 al 21. A ver qué notan ustedes allí, mis hermanos. Léanlo. ¿Ya? ¿Qué me puede decir? ¿Qué notó usted ahí en esos versículos que escribió Pablo? No se esfuerce mucho, está sencillo. Y no es de mucho teología, no, está sencillo. ¿Qué nota usted, mi hermano? Que nosotros también éramos en otros tiempos enemigos. Bueno, sí. Dios nos manda a ser santos. Amén. Sí. Nos manda que nos separemos. Ahí dice, vosotros también que eras en otros tiempos extraños, enemigos. Está tocando el punto un poquito, pero no está definido, hermano. Está bien. ¿Perdón? Perdón. No, eso es lo que dice el versículo. Haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Amén. O sea, antes no éramos parte de su familia, ahora nos ha hecho santos en Cristo Jesús, separados para Él. Por eso es la exhortación de siempre, que vivamos en obediencia y que nuestro testimonio sea, como decimos que somos cristianos. ¿Alguien más tiene una opinión al respecto de estos versículos? Son 3 puntos. Ya les di un tip. 3 puntos que toca el apóstol. Antes éramos enemigos de Dios y ahora Él nos reconcilió por medio de su sangre. Amén. Le voy a decir en tu punto lo que acaba de decir la hermana. La hermana habló de 2 puntos, de lo que quiero que escuchen.
vamos por el causa del tiempo, ya se nos va a acabar. Aquí el apóstol está hablando del pasado, del presente y del futuro. Vayamos a los versículos. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras que os hacemos hoy, ahora os ha reconciliado. Dice, en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Lo que éramos antes, lo que seguimos siendo hoy como hombres. Yo no estoy hablando de José Luis en especial, o sea, sí, estoy incluido, pero el hombre en general, esto es lo que hace, lo que era antes, lo que es hoy y lo que el Señor nos promete al futuro. Dice, por medio de la muerte para presentarnos santos y sin mancha, irreprensibles delante de Él, lo que el Señor nos promete. Fíjense, mis hermanos, realmente, yo lo he dicho en otras clases, ¿qué hubiera sido de usted si usted no hubiera venido a los pies de Cristo? ¿Cómo se miraría usted hoy en día? ¿Se ha puesto a pensar? Ya por causa del tiempo ya no voy a tocar mucho, pero esos 3 puntos son los que realmente abarca esta porción de la clase. ¿Qué hubiera sido su vida si usted no hubiera conocido al Señor Jesús? Por darles un ejemplo, y no porque yo sea que yo quiera ponerme como ejemplo, no, simplemente un simple ejemplo. Yo provengo de una familia que se dice cristiana o católica, ¿verdad? Y yo no quiero tampoco mencionar denominaciones, pero bueno, católica en apariencia, porque pues ahí crecimos y ahí nos enseñaron, pero jamás íbamos, nomás cuando había ocasiones, ¿verdad?, especiales. Pero vaya, crecí en una ideología que se me enseñó, pero que no se practicó en el pasado. También vengo de una familia que también fue disfuncional, que hubo fracasos, hubo controversias, hubo malas enseñanzas, ¿verdad? Y si yo no hubiera venido a los pies de Cristo, tal vez mi vida hubiera seguido por ese mismo rumbo, ese mismo patrón. Entonces, el ayer hubiera sido igual. El hoy, gracias que el Señor Jesús me transformó, vino a mi corazón, se pudo hacer algo diferente. ¿Me explico? Así usted. El Señor transformó su corazón a que lo conociera. Ahora, usted no es un hombre perfecto, quiero decirle, pero aún así Dios le ama. ¿Sabe por qué lo ama? Porque Él dio su vida en la cruz por usted. Su salvación de usted le costó su vida a Él en la cruz. Derramó su sangre. Pero esa sangre que Él derramó y todo el dolor que Él sufrió en la cruz, mis hermanos, es que hoy usted vive ¿cómo le diré?, en comunión con Él. El Dios le dio la oportunidad de estar en comunión con Él en todo momento. Tener esa relación íntima con Él. Ahora, ¿qué beneficio tenemos de esta relación con el Señor Jesús? Esto que Pablo dice, presentarnos delante del Señor, si nosotros así lo queremos, santos, sin mancha e irreprensibles delante de Dios, del Dios Todopoderoso. En eso concluye el apóstol en esta clase, ¿verdad? Que el Señor ha transformado nuestras vidas. Y gracias a Dios, porque hasta ahorita llegamos al presente. Pero el Señor no solamente se conforma en eso, sino que quiere que sigamos al futuro, para que nosotros podamos tener esa corona de victoria sobre el pecado, sobre las cosas que nuestra vida nos lleva. Jesús es Dios y nadie ha hecho lo que Jesús ha hecho por ti y por mí. Así es que, mis hermanos, ¿Jesús importa? Amén. Amén. Que Dios les bendiga. Espero que el Señor nos haya hablado, ¿verdad?